Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Patria al Hombro. Hoy, bueno, estamos en un día, volvió las restricciones, hay un horario bastante raro, ¿no? 3 a 6, así que bueno, otra vez joden al trabajador, ¿no? Porque esto seguramente va a ser los días de semana más que nada. Eh, Así que bueno, hoy tenemos un invitado, él es analista político. Y bueno, vamos a hablar un poco de este totalitarismo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andaste? Saludos. Hola Ale, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la invitación a ver los inconvenientes técnicos antes de salir al aire. Sí, bueno, son cosas que pasan, Cristian. Eh, bueno, para arrancar con la conversación, eh, yo he visto algo tuyo que, bueno, estuviste avisando, digamos, obviamente, todos estos temas que están pasando, y bueno, y lo nombraste como totalitarismo progre, es lo que alcancé a ver, ¿no? Totalitarismo progre. ¿Vos qué análisis hiciste? ¿Qué conjeturas sacás de todo esto que está pasando? Bueno, sí, lo que leíste fue un artículo que se subió al portal Restaurar. Eh, Parte de un poco de la situación local y a nivel global, ¿no es cierto? Dentro de lo que sería el estudio de las relaciones internacionales, no podemos dejar de analizar lo que pasa en cada actor estatal dentro de lo que es el sistema internacional. Y bueno, no fue más que plasmar lo que uno analiza y está viendo que empezó a transcurrir en los últimos años, sobre todo, ¿no es cierto? Donde ahí en el artículo lo plasmo eh, en referencia a cómo cambió el estado de cosas, ¿no es cierto? Porque los que en su momento militaban contra el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, el capitalismo financiero, son quienes ahora son más útiles y militan todas las restricciones, todo lo que pide el poder global. Quiero decir con esto cómo podemos ver cómo el progresismo que decía combatir el neoliberalismo, el capitalismo y demás, es hoy quien sale a pedir a gritos toque de queda, que es lo que pide el poder. Es hoy quien sale a pedir restricciones por todos lados. Los que veían el fascismo en el resto de la sociedad, ¿no es cierto? Quien no se acomoda a su esquema ideológico es un fascista. Exactamente. Paradójicamente, ahora es el progresismo quien pide que el Estado controle a la población, el uso de la fuerza de seguridad para defender los intereses del capital financiero. O sea, es lo más paradójico que puede haber en este siglo. Quienes decían combatir el fascismo durante el siglo pasado, hoy son quienes defienden los intereses corporativos de los grandes conglomerados, como las grandes Big Tech, ¿no es cierto? Estas empresas transnacionales vinculadas a la tecnología, como pueden ser Google, las GAFAM, le dice Walter Formento, ¿no es cierto? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, y es el progresismo quien defiende los intereses corporativos, y a la vez piden que se implementen políticas tanto sociales como económicas que benefician a esta oligarquía financiera transnacional. Queda totalmente plasmado, insisto, como vemos que repiten lo que dice el circo mediático, ¿no es cierto?, el cuidado de la salud pública, cuando el nombre de la salud pública se atentan contra las libertades de los trabajadores y de todos los argentinos, específicamente ahora como lo estamos viendo con el toque de queda sanitario, ¿no? En la neolengua orwelliana, matar a los trabajadores significa cuidar la vida, ¿no es cierto? Y el toque sanitario se hace en defensa de la salud pública cuando lo único que hace es terminar de, insisto, matar a los trabajadores y peor aún, enfermarlos aún más. Porque las consecuencias de esto van a ser vistas en breve, ¿no es cierto? Varios sociólogos se han encargado de ver de qué tan feliz es un pueblo según la tasa de suicidios, perdón, Emily Durkheim sobre todo, y se ve que en las grandes crisis aumentan esas tasas de suicidios, y hoy estamos ante una gran crisis
que fue provocada, digamos. Esto tiene todos los tintes de haber sido no espontáneo, ¿no? Sino varios economistas, Claro. como Héctor Giuliano, han analizado cómo la burbuja financiera que se creó a partir de la crisis de 2008 nunca terminó de estallar, ¿no es cierto? Una burbuja de sobreendeudamiento, y la válvula de escape es esto que muchos llaman el gran reinicio, el gran reseteo, que está plasmado en el libro El gran reseteo. Claro. de Klaus Schwab, claro, del Foro Económico Mundial de Davos. Y lo que habías plasmado era que también como que concedieron una poca libertad, ¿no? De un mes más o menos, que fue las fiestas y demás, y después comenzaron otra vez los medios a bombardear con el tema, ¿no? De los jóvenes, la playa, porque en principio se puso en este horario, por lo que parece, por el tema de que no salgan de noche, que supuestamente es la juventud la que sale de noche, y hay como ciertas restricciones a eso, ¿no? O sea, primero empezaron con el tema, bueno, de no hablen fuerte, no se rían, parecía una dictadura, por un decir, ¿no? Que es lo que viene pasando hasta ahora. Sí, vos fijate que nos concedieron la libertad por un tiempo muy breve, ¿no es cierto? Y ahora por haber desobedecido, o los jóvenes, ¿no? Esos malditos rebeldes, como digo en el artículo, a los que siempre se le echa la culpa de todos los males habidos y por haber, para que los adultos no hacerse cargo de sus errores, ¿verdad? Porque los jóvenes no es que vienen de otro planeta, sino tienen padres que son quienes los crían. Ahora con la excusa de las juntadas de los jóvenes, ¿qué otra cosa van a hacer? ¿No? Como dice el dicho, juventud divino tesoro, sino ese momento único de la vida, juntarse, sobre todo en verano, muchos la primera vez que se van de vacaciones, otros estresados. Tengamos en cuenta también algo que no se dice, no se habla del tema, son quienes más sufren el desempleo, los jóvenes, no por algo, analizaban extender el IFE en su momento con el rango etario de los 18 a los 30 y pico, para calmar el sector de la juventud, que siempre es el más revoltoso, rebelde, por así decirlo. Eso por una parte. Después, por otro lado, volviendo, ¿no? La gran tasa de suicidio se va en los niveles más jóvenes también por la depresión que causa todo un sistema que le prohíbe mejorar la calidad de vida, acceder a un trabajo digno, formar una familia. ¿No es cierto? Hoy vemos como en una gran parte de la juventud lo que Pasolini diría el hedonismo consumista, ¿no es cierto? Que también se ve, que se le puede criticar, lo vemos, ¿no? La exacerbación del yo, de lo único que importa es el libertinaje, tanto a los que achacan de libertarios como a los progresistas, que son más libertarios que los libertarios, los progresistas, ¿no? Que la izquierda libertaria, le digo yo, que es la que sale a reclamar todos estos supuestos derechos que son en realidad caprichos individuales, ¿no es cierto? Aborto, todo lo que tiene que ver con cuestiones individuales que no hacen, digamos, a los intereses del conjunto de los argentinos, ni siquiera para mejorar la vida cotidiana de los trabajadores. Entonces ataca a los jóvenes por ese lado, con la excusa de implementar nuevas restricciones, como lo decíamos antes, el toque de queda sanitario, que en realidad es la suspensión de libertades constitucionales como son la del libre movimiento y la de reunión. Pongámonos a pensar que si ahora con todo el tema de la pandemia, si alguien quiere salir a manifestar en la calle, si no es una manifestación como ha sido la del aborto o el velorio de Maradona, a la cual el gobierno le quiere sacar cierto provecho político, es vista como una manifestación que atenta contra la salud pública, ¿no es cierto? Y esa es la excusa perfecta para perseguir a los trabajadores, a quienes reclaman derechos sociales, los jubilados y demás.
Sí, y ahora cuando uno se manifiesta, bueno, contra, uno no niega que el virus existe, lo hayan inventado o no, directamente uno está tentando, es lo que ponen en juicio, uno está tentando en contra del gobierno, es lo que ellos, es el escudo que el gobierno utiliza para decir, no solo son inconscientes que se están atentando a la salud pública, sino también son grupos radicalizados que se juntan para manifestarse en contra del gobierno. Amén que no me parecería mal que se manifiesten en contra del gobierno, ¿no? O sea, la economía viene cayendo, las cosas han aumentado, los sueldos siguen estancados y obviamente, como decías vos, a muchos poderes financieros, a muchas empresas, la pandemia esta les sirvió un montón. Las compras online, las computadoras, bueno, todo lo que se fue comprando, la gente que fue consumiendo más aún estando en la casa, que si tuviera la libertad de salir, porque vos un domingo, qué sé yo, salís y te vas a la costa del Tigre y consumís como en tu casa, estando con la computadora, la televisión, el aire acondicionado, ahí se te fue la luz, se te fue todo, y, y en definitiva terminás perdiendo. Sí, es tal cual. Hay que fijarse quiénes son los principales beneficiados durante todo este proceso. Es cuestión de entrar a internet, chequear. De hecho, hay en portales sumamente que nadie los va a tildar de fake news, ¿no es cierto? Lo podemos leer. El otro día salió un artículo de la NBC en Estados Unidos, ¿no? Que hablaba justamente, hacía referencia a los nuevos multimillonarios que se crearon durante la pandemia y quienes incrementaron sus dineros. Y mencionaba justamente a Jeff Bezos, bueno, a Bill Gates, Elon Musk, toda la élite globalista, como se suele decir, fueron los principales beneficiados, que insisto, son todas estas grandes empresas de tecnología, las que mencionábamos, las GAFAM, que gracias a la destrucción de los comercios, de las pymes, de los trabajadores, han incrementado sus ganancias a niveles estrepitosos. De hecho, hace poco había sido noticia que Jeff Bezos había incrementado su fortuna, era el hombre que más plata había ganado en un día en la historia. Y asombra cómo los sectores que dicen ser de izquierda no tomen nota de eso. Yo no quiero caer en el pensamiento económico o en el materialismo de los marxistas, pero si uno se pone esas gafas para analizar la realidad, es cuestión de ver quiénes se beneficiaron y cómo la clase dominante, gracias a la explotación, ya no siquiera a la explotación, sino directamente, como decía Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? Al genocidio, ¿no? Al genocidio de los trabajadores, a la masacre de trabajadores, que es lo que está pasando, como vemos cómo se incrementa en Argentina, sobre todo la tasa de desocupación, lo vemos cómo sube la pobreza. Entonces asombra cómo ver que esa autopercibida izquierda no lo note, no se dé cuenta o tenga otros intereses de fondo, ¿no es cierto?, en donde no asume la realidad y se deja llevar por la ideología, por la falsa conciencia, diría el mismo Marx, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa con la denominada izquierda y lo que también está pasando con el peronismo, que antepone a la realidad efectiva, a lo racional, a lo real, la ideología, o se deja llevar por cosas del pasado que ya no sirven para analizar la realidad, ¿no es cierto? Yo a veces veo, tengo muchos amigos, muchos conocidos que se han enojado por ciertas posiciones que tengo. Creo que tanto la izquierda como el peronismo deben llamarse no a una autocrítica, sino a una reflexión sobre cómo llegaron a este estadio de cosas, ¿no es cierto?, donde se termina defendiendo los intereses del capital financiero o a un grupo de desquiciados como los infectólogos que se pasean por la televisión, antes de defender los intereses tanto de la nación la cual habitamos,
que de los trabajadores, ¿no es cierto? Ponen como objeto a defender estos grandes clichés, ¿no es cierto? La humanidad, lo colectivo y demás, y no lo concreto que son los trabajadores, la familia, ¿no es cierto?, que es duramente atacada por todo el establishment mediático, político, ¿no es cierto?, es el principal objeto de ataque, porque claro, ¿qué es lo último que queda para atacar? Una vez destruido el trabajo, destruido las naciones, como vemos que se están destruyendo, lo último que queda para atacar es la familia, que es la célula básica para poder concretar un pueblo, ¿no es cierto? Familia, comunidad, pueblo. Entonces, al destruir la familia, esto con la ideología de género y todo lo que podemos ver hoy en día, ya nada queda, quedan entonces solo individuos flexibles que no tienen patria, que no tienen fe, que no tienen identidad, y entonces son mano de obra barata para el capital financiero. Exactamente, sí, sí. Bueno, la familia justamente es la que mueve economía, consume más, y eso hace que, bueno, que crezca la economía, al menos en nuestro país, en nuestra patria, que es lo que nos interesa a nosotros. Sí, la destrucción constante de los valores, ¿no? Que está todo conectado. O sea, no caemos en conspiraciones. Muchas veces a nosotros, a mí, a mi compañero Sebastián, no sé si seguramente te han tratado de conspiranoico, ¿viste? Como que tenemos delirios de conectar distintas capas que van tejiendo, distintas máscaras que van tejiendo, y ahora, bueno, esto es como es un reseteo, como decís vos, y es como un restablecimiento también de la economía, porque estos grandes poderes financieros, amén de intentar, o sea, que funcione bien, sin embargo siguen llenándose de dinero, ¿no? Que es lo que ellos más quieren, a través, bueno, y lo que decías, aparte de el individualismo, no suena muy marxista, sino suena más una cosa más liberal, ¿no? Esa cosa del cuerpo, mi decisión, y lo individual en cuanto a lo económico también, que no es nada más que eso. Vos políticamente, ¿en dónde te ubicás vos políticamente? Yo soy peronista, yo tengo formación dentro de la doctrina peronista, este, considero que esto después eh, sirve para el análisis, ¿no es cierto? Tomo cosas para hacer análisis hay cosas del marxismo que sirve, claramente la práctica marxista. La filosofía de la praxis marxista ha sido un fracaso, lo podemos ver en todos los estados socialistas, como llevaron solo miseria y hambre. El caso de Venezuela es claro, en todo el resto del mundo. Tomo cosas, sí, que sirven para entender y comprender la realidad, como recién hacíamos, poniéndonos las anteojeras del marxismo, como también cosas del conservadurismo, lo que se dice la derecha, ¿no es cierto? Hay para rescatar de todo. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Todos deben hacer, rescatar lo que sirve de cada cosmovisión en función de los intereses nacionales y de los trabajadores. Para mí es totalmente compatible la defensa de la libertad con la justicia social. No es como dice algún desquiciado por la tele que la justicia social no sé qué cosa. No hay nada más noble que el valor de la justicia social y de la libertad. Eso estaba todo sintetizado en la doctrina peronista. Ahora bien, hablando de Perón, ¿no? Una de las cosas que decía en sus cartas de Descartes, en el libro Política y Estrategia, era la primera condición para ser libres es decir la verdad. Y eso es lo que hoy se debe hacer, nada más que decir la verdad. Estamos en un tiempo donde de mentira organizada, ¿no? Como decía una canción. Que uno no deja de sorprenderse cómo ciertas cosas se hacen
habituales o se instalan en el sentido común, ¿no? Esta idea de la batalla cultural que tiene el progresismo, instalando todo el tiempo mentiras en su supuesta batalla. Lo podemos ver con la idea de la deconstrucción, ¿no es cierto? Se Sí. toma esta idea del desconstruccionismo, ¿no es cierto? Donde si vos no te adaptás, como decíamos antes, a los preceptos morales de una minoría, sos un fascista, sos un xenófobo, sos un retrógrado, sos un arcaico. Y yo dudo que sepan los idiotas del progresismo qué es la deconstrucción, ¿no es cierto? Es un término que acuña Heidegger para utilizarlo a la metafísica, ¿no? A la destrucción, decía, en realidad el término de construcción tiene raíz en destrucción, para destruir la metafísica occidental, ¿no es cierto? Después lo toma Derrida para hablar de la deconstrucción del texto en su libro de la gramatología, para hacer un análisis del pensamiento occidental y de la razón occidental. Y ya en el delirio del feminismo lo toma Judith Butler para hablar ya directamente de la desconstrucción de los cuerpos, del género, ¿no? Habla de la subversión cultural y de la subversión de las identidades. Y entonces, detrás de ese concepto de construcción, se encuentra todo lo que es la destrucción de los valores, la destrucción de la identidad, la destrucción de la cultura. Eso es la deconstrucción, la destrucción, en donde se intenta destruir la realidad para imponer la mentira, destruir la verdad El para famoso, imponer la ideología. Tal cual, el exactamente, relativismo de los valores, eso. exactamente, la lengua también, con la neolengua que nombraste ahí, bueno, esta neolengua que se viene gestando, que son, todo redunda en un supremacismo moral también, ¿no? Porque lo dijiste, si no hablas con la E como hablan ellos, uy, este es un... Sí, primero, lo primero que te tildan es de nazi fascista, ya sabemos todos los tildes, ¿no? Que pueden haber entrado. Y después, bueno, ahora como tienen varios teóricos del progresismo, están muy atados a eso, y lo peor de todo es que el Estado avanza contra el ciudadano, contra nosotros. Nosotros tuvimos el 29, ahí marchando por la vida, en realidad uno fue por la patria más que nada, porque sabía que le estábamos entregando la patria a otros, ¿no? A intereses foráneos que no tienen nada que ver con nosotros, con la venida de la ley del aborto, después van a venir un montón de cosas y aberraciones por detrás que nosotros ya la veíamos venir hace unos años. Eh, ¿Y vos qué crees? Yo soy nacionalista y calculo que vos también por tu pensamiento, ¿no? Eh, Nosotros cómo deberíamos combatir, porque ya es una guerra, ya no es ya ir a cantar canciones lindas con pañuelitos celestes y que se termine ahí. ¿Vos cómo crees que se puede combatir esto lejos de la erudición, lejos de la filosofía, lejos de todo eso? ¿Cómo crees que se puede revertir esto lejos de los intelectuales, ¿no? Que andan dando vuelta por las redes, que se sienta, hablan mucho, hablan lindo, palabrerío liberal, le digo yo, como le decía a José Mm. Antonio? Eh, ¿Cómo crees que se puede llegar cómo podemos combatir eso? Bien, bueno, varias cosas. Tenés razón en lo que decís, hay que tomarlo, esto es una guerra, es una guerra cultural. Bueno, Perón justamente hablaba, ¿no? Las guerras modernas son guerras culturales, decía. Eh, es una guerra integral, podríamos decirlo, ¿no? Porque ataca lo que es la cultura, los valores, es una guerra espiritual, es una guerra, en definitiva, entre el bien y el mal, a grandes Entre el rasgos. bien y el mal. Sí, tal cual. Eh, y es interesante lo que decís vos, más allá de la cuestión teórica, filosófica, que la verdad que me sorprende, hay una cantidad de pensadores dentro del nacionalismo, del conservadurismo, también del liberalismo, que han aparecido, que van surgiendo, que cada vez se forman más. Yo invito siempre a todos
a formarse, ¿no? Para no después toparse con los ineptos que tenemos en el gobierno, que carecen de cualquier tipo de formación y son solo rosqueros que lo único que buscan son puestos en el Estado, ¿no? Ahora, yendo a la acción, a lo concreto, primero, como te decía, empezar a decir la verdad. No puede ser que en nombre del peronismo, por ejemplo, te lo digo, me toca por ser peronista y ver cómo en nombre del peronismo se promulgan aberraciones como el aborto, como bien estabas diciendo, ¿no es cierto? Sí. Y otras cuestiones que bien alejadas están del peronismo. Lo mismo pasa con la izquierda. Yo conozco muchos marxistas de formación que ven cuando un liberal o algo lo acusa de comunistas, a los progresistas se agarran la cabeza. También los liberales clásicos, ¿no? Que nada Siempre tienen fue que ver conservador. con el neoliberalismo y demás. Eso, decir la verdad sobre las cosas, formarse, fortalecer los lazos de la familia, ¿no es cierto?, que están siendo permanentemente atacados, reivindicar nuestros valores, eso por el lado, digamos, más individual. Justamente el otro día también me hacían esa pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y yo respondía esto y el entrevistador, el que me preguntaba atinado, me decía, pero a nivel más colectivo, social, bueno, y ahí está la verdadera pelea. Hoy vemos cómo todas esas instituciones donde uno antes tenía un refugio, ¿no? Lo que se dicen las instituciones intermedias de la sociedad civil, dirán los liberales, las organizaciones libres del pueblo, los peronistas, ¿no? Como son los clubes de barrio, los sindicatos, todos los lugares comunes donde uno generaba comunidad, podía ir, entrar a hacer una charla, organizarse. Están siendo destruidos y ahí está el combate. Desde mi humilde punto de vista y opinión no queda otra que militar y empezar a hacer política. Y no solo es, como decís vos bien, escribir en redes o escribir artículos, como hacemos algunos, sino meterse en el barro de la política. Y eso implica muchas cosas. Algunos prefieren pertenecer a una secta y no involucrarse nunca, no embarrarse los pies. Pero bueno, es tan prolijito, es fácil criticar cualquier gobierno y lo demás. Y otros creemos que lo esencial es meterse en la política, hacer política directamente, reivindicando lo que nosotros creemos que es defender a los trabajadores, defender a la familia, defender la patria, ¿no es cierto? Cuando la patria está en peligro, lo único que se puede hacer es defenderla. Entonces, luchar. Lo que hay que hacer es meterse en la lucha, meterse en política. Se están formando varios nuevos partidos políticos en Argentina. Yo creo que ya son estructuras viejas que no representan lo que está pasando, ni defienden a los trabajadores, ni a la clase media, ni a los comerciantes. Todo lo que es la estructura del peronismo, del radicalismo, mucho menos ahora los inventos estos nuevos de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, justamente son lo más funcional al capitalismo financiero y a la destrucción de los trabajadores, de la vida y de la patria, ¿no es cierto? Entonces, ocupar los lugares en la política dentro de estos espacios nuevos que se están abriendo, ¿no es cierto?, que me parece bien, porque el que se defina nacionalista tiene que levantar la bandera del nacionalismo, que se defienda peronista la del peronismo, que se defienda liberal, y el marxista la de Marx o la del comunismo. Pero no esta cosa que vos ves un peronista y termina siendo liberal o progresista, ¿no? La cuestión, por ejemplo, del macrismo, que no se sabe bien qué corno es, y los liberales te dicen que es socialista, el kirchnerismo te dicen que son liberales, y hay toda una confusión en el campo de las ideas que después se trasluce también a la realidad concreta, y al revés. Lo que pasa en la realidad concreta, lo que pasa en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad de Argentina, nada tiene que ver con las discusiones que se dan en la política y entre la casta política o la clase política, que están totalmente alejadas, ¿no es cierto? Como decís vos, el tema del aborto.
en un país prácticamente despoblado para la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene, que es el octavo país en extensión territorial más grande del mundo, donde tenemos los niveles de pobreza que tenemos, con los problemas de trabajo que tenemos ahora, estar discutiendo el aborto, un gobierno que dice ser peronista, bueno, es de una esquizofrenia que vos traes a alguien de otro país y le mostrás lo que hizo Perón y le comparás con lo que está haciendo el actual gobierno y te va a decir no se entiende, y sí, no se entiende lo que está pasando. Entonces, Bueno, sí, yendo de nuevo al Perón, núcleo de la pregunta, es militar, empezar a hacer política en donde se pueda, y después más a nivel estratégico, creo que todo lo que tengan interés en defender la patria, en reivindicar los valores nacionales, ¿no es cierto? Nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestra cultura, ¿no es cierto? Que no es el porteñocentrismo o el cosmopolitismo de Puerto Madero. Todos los que sientan la necesidad de defender esos valores, ¿no? La del trabajo, de la libertad, de la justicia social, indefectiblemente vamos a tener que confluir en un frente, porque, a ver, está en juego verdaderamente la patria, no es que es una frase que tiro, estamos al punto de la no, desintegración social, nacional, lo podemos ver los conflictos que hay en el sur, en la Patagonia, ¿no es cierto? Se están disputando entre los mapuches y los terratenientes de Reino Unido, como son los Lewis, los Benetton, de Reino Unido, perdón, los Lewis, los Benetton, sí. Y después los mapuches con sede en Reino Unido también, defendidos por la progresía. Y en el medio nosotros, los argentinos, lo que queremos una patria donde puedan crecer nuestros hijos, ¿no? Que de ver contento a nuestras familias, de esa Argentina grande que soñó San Martín, que soñó Rosas, que soñó Perón, vemos cómo se la disputan entre dos facciones apátridas. Sí, y otra cosa, bueno, lo que siempre tocamos acá, la resignificación de los símbolos, ¿no? Fíjate cómo siguen todavía Ahí no te agarrando a escucho, Perón no y te a Evita. escucho, Ale, ¿eh? ¿Me escuchás? ¿Ahora? No sale el audio, ¿Hola? no te estoy escuchando. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, ahí te escucho, a ver. ¿Ahí me escuchás? Ahí te Hola, escucho, a hola. ver. Sí, bueno, te decía que la resignificación, nosotros siempre tocamos No el te tema de escucho, la a ver si va. resignificación. Ahí va, ahora sí. Hola, hola. ¿Me escuchás? Ahí te escucho, te Sí. escucho. Bueno, decía de la resignificación de los símbolos, ¿no? Fíjate cómo a Evita la transformaron prácticamente en una paladín del aborto y a Perón lo tienen ahí dando vuelta y Perón jamás hubiera avalado todo este tipo de políticas, sobre todo, menos la del aborto, que es algo que Perón ya lo rechazó contra Kirchner y demás. Y sin embargo se siguen profanando hasta las banderas, porque vos ves que salen con las banderas, dicen a defender la República y terminan siendo todos progresistas. Eh, hay un descontrol, por eso nosotros, desde nuestro humilde espacio, ¿no? Tratamos cuando hemos invitado a liberales, a nacionalistas, a peronistas, a hablar de distintos temas. Y bueno, lo que queremos hacer es que resurja ese nacionalismo, o sea, el nacionalismo propio que yo lo veo que puede llegar a resurgir. Y el otro día escribí una leve columna, ¿no? Que habla del fracaso de los liberales con todo este tema de hacerse los defensores de la patria, pero en definitiva terminan siendo tan progresistas como lo que critican, ¿no? Porque ahora cambiaron las banderas nacionales y andan con una banderita de una serpiente amarilla, que nosotros lo vimos en las marchas.
hablan de economía, tiran datos todo el tiempo con los datos y los números, y no se fijan en lo que es lo social, ¿no? No van a lo que realmente quiere la gente. O sea, la gente no quiere que le hables de si el dólar va a subir o va a bajar, o la emisión monetaria y demás, sino que la gente quiere poder llegar a fin de mes, quiere poder pagar la luz. Por eso está bien lo que decís vos del vecinalismo ese, ¿no? De hablar con la gente, que la gente entre en conciencia. Y es muy bueno lo que decís vos de la sociedad de fomento. Uno cuando era chico también tenía la sociedad de fomento, que iban a hacer parlamentos, iba a hablar la gente, se juntaba. Y ahora hay como esa cosa individualista, ¿no? Está esa cosa individualista que de marxista no tiene nada, por más que hayan tildado al supracapitalismo que nosotros le decimos, de a veces hayan tildado de marxistas y demás, a los movimientos estos. Yo creo que hay un tinte de liberación que no es libertad, que atenta contra nosotros, ¿no? Primero, bueno, como decís vos, los valores, después tenés infiltrados en todos lados, ¿no? Hasta la iglesia, que supuestamente es la madre de la cultura, la casamata de la cultura de acá. La iglesia también está infiltrada por progresistas. O sea, el Papa Francisco no metieron la ley del aborto y el Papa Francisco no dijo nada. O sea, yo soy católico y a mí me parece que el tipo en eso se quedó tibio ahí. Sí, es interesante todo lo que estás comentando y déjame hacer pie en esto que decías de que ahora se nota, ¿no? Que hay una oleada volviendo a lo de la juventud, ¿no? Uno si va a la juventud a grandes rasgos, la tenés dividida entre progres y los libertarios que surgieron ahora, ¿no? Encuentran refugio político los jóvenes en esas dos expresiones. Y esto que mencionabas vos, ¿no es cierto? Lo que surge, nos vamos a poner un poco eurocéntricos, lo que surge en Europa con toda esta oleada de nacionalismo, de movimientos patrióticos, así como son Salvini en Italia, Vox en España, Le Pen en Francia y demás, o los casos de Hungría con Orbán. Justamente lo que surge esta de derecha nacional es por el fracaso del liberalismo, de la política de la derecha liberal. ¿Qué es lo que se quiere imponer acá, levantando un poco esas ideas? Pero al fin y al cabo es el pensamiento económico, ¿no es cierto? Que, como diría Schmitt, que el verdadero antagonismo es ese, entre el pensamiento económico de los liberales y de los marxistas, ¿no? Donde los dos hacen hincapié en la economía, ¿no es cierto? En el economicismo los liberales y en el materialismo los marxistas, contra el pensamiento político. Nosotros tenemos que tener un pensamiento político, no un pensamiento económico. Entonces, justamente la derecha nacional, lo que se llama la nueva derecha, surge por el fracaso de los liberales. Y en muchos lugares es antiliberal, como sucede en Hungría. Orbán es antiliberal. Y acá vemos la expresión de lo que decís vos, los libertarios, que son liberticidas, que son chicos que tienen buenas intenciones, uno lo escucha hablar, tengo amigos que están en esa también, pero acá en lo que decís vos, en el pensamiento... Yo digo que es una moda. Sí, y vos fijate que yo les digo, no están muy lejos del trotskismo, le digo, porque, a ver, ambos son internacionalistas, levantan más una bandera de color, ¿no es cierto? Los marxistas la roja y ellos la amarilla con la vigorita, antes de levantar la bandera argentina. En el fondo son ambos individualistas, ¿no? Lo que se dicen combatir el progresismo y los libertarios están pensando en los derechos individuales, no en los de las grandes mayorías, en los de los trabajadores. Quizás sí los libertarios ahora con el tema de lo que estamos hablando, la nueva derecha y todo, tengan un poco más de arraigo a los valores o a la cosa patriótica. Pero en definitiva son prácticamente, como decís vos, lo mismo. Pero bueno, una cosa son los jóvenes, que uno de jóvenes agarra...
uno de jóvenes agarra, como decís vos, las modas o tiene sus cosas, y otras ya son la gente grande que vos ves que repiten estupideces, como el imbécil de Alberto Fernández, que uno lo escucha hablando con la E, ¿no? Un tipo con casi 70 años, este, Sí, o gente como Esper, ¿no? Que uno lo ve y son patéticos. sí, son patéticos y no solo eso, que nunca van a ser patriotas porque siempre se manifestaron, en el caso de los libertarios, más que nada, ¿no? En contra de la malvinización, ¿no? En contra de manifestarse. Esper, por ejemplo, ha puesto que las Malvinas son británicas, que ya está, que es algo que ya está, se tiene que terminar, ¿no? Y nosotros como nacionalistas, para mí las Malvinas es una causa muy noble, es una causa que hay que defender, el reconocimiento a los veteranos y demás. Nosotros lo hemos entrevistado, bueno, a Nicolás Casanseu y demás. Nicolás Casanseu lo tomamos como que es un veterano más, ¿no? Porque estuvo allá. Sí, Eh, pero hay una cosa de antipatria tremenda en el medio de todo esto, ¿no? Porque yo creo que es una ideología que británica y que no aboga por los intereses de la patria. Nunca, los liberales nunca hicieron nada en favor de la patria. Siempre respondieron a poderes de afuera. Y no le veo ninguna novedad ahora. No le veo ninguna novedad con los que andan pululando por la tele, Milei, sea el que sea. Yo no le veo ninguna novedad. Para mí están repitiendo lo mismo que vienen repitiendo desde hace muchos años. Lo único que ahora parece bastante top, que vayan trajeados, los pelos revueltos y decir que, bueno, tirar un par de datos para parecer un poco inteligente. Yo he escuchado un montón de pibes de entre 15 y 20 años que andan diciendo, no, porque, ¿cómo se llama? El país este que dicen que es el paraíso liberal, no me acuerdo, sí, Singapur. Noruega, algunos. Ah, los del sudeste Sí, asiático ahora, sí. como que en Singapur, si Argentina adopta el modelo, pero primero tenés que pensar en la clase de sociedad y de cultura que tenés, no podés adoptar un modelo de Singapur que además tuvo una dictadura primero que duró un montón de años para después desembocar en esto. Entonces, cuando te vienen a hablar de eso, por eso yo me considero de tercera posición, nacionalista de tercera posición, ¿no? Mm. Que nosotros queremos, hasta el mismo Donald Trump fue proteccionista, hasta el mismo Donald Trump, Estados Unidos mismo. Entonces Estados Unidos, que supuestamente con la estatua de la libertad individual y económica y demás, es proteccionista. Entonces les están vendiendo cualquier cosa. Sí, son las dos alas del globalismo, ¿no? Volvemos. Vos tenés por un lado la izquierda progresista que te promueve todo lo cultural, ¿no es cierto? Los valores de la élite, y por el otro lado tenés el ala económica, que son los liberales que decís vos. Este, Esto claramente lo describe Marcelo Gullo, lo que está diciendo vos de Estados Unidos, ¿no? Cómo las grandes potencias eh, crecieron y construyeron poder nacional, protegiendo su industria, ¿no es cierto? Y no con el relato que venden con la ideología del libre mercado para las colonias. Ese es el relato, ¿no es cierto? La ideología que venden para las colonias, el absolutismo del libre mercado, ¿no es cierto? La teología del mercado, como dicen algunos. Ese es el relato que venden. Ahora lo que hicieron es otra cosa. Entonces vos tenés, hoy que se están disputando estas dos alas, lo vemos en Argentina, ¿no? La izquierda progre con todo lo que tiene que ver la cultura, y ahora aparece el ala derecha del globalismo con todo lo que tiene que ver la economía, ¿no es cierto? Y los perjudicados son siempre lo mismo, son los argentinos, los trabajadores, la familia. Y ¿Cómo no sé? desembocamos ¿Me en escuchás? esto.
desembocamos que otra vez tenemos las restricciones y, y volvemos al principio. Muchas gracias por participar de esta tertulia, de este humilde canal, que lo estamos haciendo hace unos meses. Nada más que defendiendo de la patria, nosotros no somos eruditos ni intelectuales, como dice Carena, somos guerreros. Y, y bueno, ahora nos vamos a despedir y bueno, será hasta la próxima y bueno, un saludo muy grande, esto fue Patria al Hombro, nos vemos el sábado en la radio en vivo ahí en San Fernando de 11 a 12, vamos a estar con Seba, que ahí había gente que preguntaba por Seba, no le dejan mensajes muy lindos, pero son los famosos Rambos de teclado que vienen a insultarnos, no sé por qué, ni los conocemos, pero bueno. Así que será hasta la próxima. No.